El pasado 17 de junio del año 2020, José Lobatón, director general de la desarrolladora Proyectos 9, junto con los arquitectos Rodrigo de la Peña y Gilberto Rodríguez, presentaron Lalo, un nuevo edificio ubicado sobre Avenida Morones Prieto que forma parte de un plan integral llamado Movimiento Ocampo, cuyo objetivo es el de fomentar el rescate y la regeneración del centro de Monterrey. En palabras de los arquitectos encargados del proyecto, Lalo es un desarrollo que integra departamentos, hotel y comercio en una torre de 42 pisos y 160 metros de altura, además de un estacionamiento subterráneo y un módulo anexo para estacionamiento construido. El edificio está orientado hacia el norte y al sur, por lo que tendrá una curvatura muy sutil con la intención de maximizar el perímetro y la cantidad de departamentos por planta. Para el área comercial se definieron 39 locales en 3 niveles. Se diseñaron terrazas que forman parte de los locales, lo que hace más atractiva la experiencia del visitante. El hotel se ubicará desde el nivel 4 al nivel 15 de la torre, o sea que tendrá 11 pisos en total. Asimismo, las amenidades destinadas al hotel se plantearon en el nivel 4, donde los huéspedes pueden disfrutar de salones, un restaurante y el gimnasio. Es importante destacar que el hotel contará con por lo menos 200 habitaciones disponibles. El componente multifamiliar cuenta con 286 unidades, donde se diseñaron 7 tipologías de departamentos de acuerdo con las necesidades identificadas en el mercado. El esquema de la distribución de los departamentos consiste en un pasillo central que divide las unidades con la vista hacia el norte y hacia el sur. Por lo anterior, la planta tipo se compone de 11 departamentos por nivel con las áreas de servicio a los extremos. Las amenidades se distribuyen en 2 partes, en el nivel 8 para las áreas exteriores y con mayor vocación hacia la convivencia e interacción social, así como en el nivel 16 de la torre que se destinó para actividades hacia el interior. En el nivel 8 se diseñó la alberca y el asoleadero, además de 4 módulos de asadores, ludoteca, 2 salas de entretenimiento, bar, terraza, pet park y áreas de servicio. El proyecto representará una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Y este increíble edificio se sumará a toda la inercia de proyectos que buscan generar una vida distrital, donde las personas puedan encontrar todas sus necesidades, como los centros de trabajo, los comercios y servicios necesarios, así como la vivienda. Además, es importante mencionar que Proyectos 9 tiene en construcción dentro de esta misma zona 3 grandes rascacielos. Uno de ellos es Lalo, pero además está Lola, un edificio destinado para oficinas corporativas, y también la Torre Sol, un rascacielos de usos mixtos que superará los 200 metros de altura, que al igual que sus homólogos pretende convertirse en un ícono para la ciudad regiomontana. De hecho, hace poco subí un video hablando de Sol, te lo dejo en las tarjetas justo ahora para que lo revises al finalizar, y también déjame en los comentarios si te gustaría que en un próximo video hablara de Lola. Pero en fin, una vez anunciado, lo siguiente fue observar el comienzo de los trabajos de limpieza sobre un terreno de 7.130 metros cuadrados, donde Lalo sería edificado, y posteriormente, para principios del 2021, exactamente durante el mes de febrero, los trabajos de excavación en el predio ya eran notorios, y justo cuando los trabajos de excavación continuaban, el 6 de mayo del 2021 fue inaugurado el showroom de la Torre Lalo, ubicado en Calzada 401, donde se mostró la maqueta del edificio, así como el departamento muestra para los posibles compradores de vivienda. Este evento nuevamente permitió tanto a las desarrolladoras Proyecto 9 y Alteo Capital, así como a las firmas de arquitectura, presentar de manera reiterada las características generales de este increíble edificio, que aunque no se acerque ni un poquito a los gigantes de Monterrey en cuanto a su altura, Lalo destaca por un diseño excelente, así como por la integración de espacios que permiten beneficiar a todo tipo de público. Pocos meses después, para mediados de agosto, Proyectos 9 informaba el arranque en los trabajos de cimentación, lo que en general representaba un buen ritmo constructivo, pues según la empresa desarrolladora, Torre Lalo debería de concluirse para el año 2024. Y además se informaba que parte del espacio comercial del rascacielos sería ocupado por distintos consultorios médicos, por lo que en definitiva, en Lalo podrás encontrar de todo. El avance general al finalizar el año 2021 era del 16% y se mantenían los trabajos de cimentación en el predio. La obra seguía sin retrasos y para mayo del 2022 la cimentación se había completado en un 100%. La etapa estructural mostraba un desarrollo del 17% y los sótanos para estacionamiento ya se estaban edificando, por lo que el avance general de la obra llegaba al 33%.
Para julio, el edificio había alcanzado el nivel de calle y a partir de aquí incrementaría su altura piso por piso. Lalo en la actualidad se mantiene en construcción y muy posiblemente, si todo va como hasta ahora, en un par de años Monterrey tendrá un nuevo rascacielos. Y no es el más alto o el más llamativo en cuanto a diseño, pero Torre Lalo representa la tendencia general que la mayoría de los desarrollos tendrán en las grandes ciudades del país. Lalo representa el confort de tener literalmente todo en un solo lugar. Representa la modernización de zonas poco desarrolladas en las ciudades. Representa comodidad y evitar salir de casa, evitar el tráfico para poder ir al trabajo o tomar un café o una consulta médica. Torre Lalo representa el futuro de los usos mixtos en las grandes construcciones de México. Y si no quieres perderte el avance de este y otros grandes rascacielos a lo largo de todo el país, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. También déjame en la caja de comentarios tus opiniones respecto a este proyecto y recuerda dejar tu like si el video te ha parecido interesante. Finalmente, no queda más que despedirme, así que hasta luego.